que ya no andéis como los otros gentiles, que andan en la vanidad de su mente, teniendo el entendimiento entenebrecido, ajenos a la vida de Dios, por la ignorancia que en ellos hay, por la dureza de su corazón, los cuales, habiendo perdido toda sensibilidad, se entregaron a la lascivia, para con avidez cometer toda clase de impureza. Eso pasa en un corazón entenebrecido. Terrible. Ahora, la pregunta es, bueno, ¿y quién es que le llena la mente de tinieblas cuando no quieren dar gloria a Dios? Segunda de Corintios capítulo 4, versículo 4 y versículo 6. Pablo también dice quién es el que está detrás de todo eso. Y cuando este caballero atrapa una mente, es espantosa la experiencia de esa persona. Segunda de Corintios capítulo 4, versículo 4, dice Pablo, en los cuales el Dios de este siglo cegó el entendimiento de los incrédulos, para que no les resplandezca la luz del Evangelio de la gloria de Cristo, el cual es la imagen de Dios. Quien ciega esa mente que no quiere glorificar a Dios, quien ciega esa mente que no quiere reflejar el carácter de Dios, quien ciega esa mente que no quiere mostrar los atributos de Dios, es el diablo. ¿Por qué? Si usted no está del parte de Jehová, Él está allá afuera esperando por la persona. Versículo número 6, dice el verso 6, porque Dios, que mandó que de las tinieblas resplandeciese la luz, es el que resplandeció en nuestros corazones para iluminación del conocimiento de la gloria de Dios en la faz de Jesucristo. Glorioso ese pasaje. Eso es maravilloso. Glorioso. O sea que estas personas profundizan en el pecado, se entregan en el pecado. Satanás trata de llevar a esa persona a una condición como que está ciega la persona, no entiende su condición. Y realmente necesita a Cristo Jesús. Vemos en el libro de Apocalipsis capítulo 3 que algunos que piensan que están bien, están ciegos también. Entonces debemos hablar acerca de estas cosas más adelante en la próxima hora. Ya se terminó la primera hora. Así que vamos a regresar en breve con ustedes. Así que les invitamos a mantenerse en sintonía. Vamos a continuar en una segunda hora. Gracias, estamos aquí en la segunda hora de este programa importantísimo, lo podemos decir. Le habla a su amigo y hermano John Dinsey. Estamos otra vez en la Iglesia Adventista Central de Los Ángeles y aquí estamos con la iglesia vacía, pero estamos presentando este programa porque es de gran importancia para cada uno de nosotros. Durante esta hora también tenemos con nosotros al pastor Andrés Portes, el evangelista del Ministerio La Voz del Consolador. Pastor, la primera hora como que voló. Aún así hay personas que tal vez acaban de sintonizar el programa y queremos presentarles a ellos una oportunidad de recibir por lo menos un resumen para saber por dónde vamos a seguir. ¿Cómo no? Por favor. ¿Cómo no? La carta a los romanos la escribió el apóstol Pablo. Los exégetas dicen que posiblemente escribió la carta entre el invierno del año 57 y la primavera del 58, entre uno y otro. Apareció la carta y escribió desde Corinto. La carta a los romanos nos habla de la salvación, pero el tema central es la justicia de Dios. Llama la atención cómo Pablo organiza su libro utilizando sabiamente una conjunción que se puede traducir en español así que, pues, luego, etc. Y Pablo nos presenta en todo el libro 4 veces el así que, un así que de condenación, un así que de justificación, un así que de certeza o seguridad y un así que de la vida práctica. Y lo divide de esta manera. La primera parte, un así que de condenación, capítulo 1, versículo número 18 hasta el capítulo 3, versículo 20. El así que de justificación, capítulo 3, versículo 21, hasta el capítulo 5, versículo 21. Es bueno entender, cuando usted está leyendo alguna porción del libro de Romanos, saber cuál porción usted está leyendo, para entender de qué Pablo está hablando. Número 3, la certeza o la seguridad de la salvación, él la plantea en el capítulo 6, capítulo 7 y capítulo 8. Por eso, en el capítulo 8 dice, ninguna condenación hay para los que están en Cristo Jesús, los que no andan conforme a la carne, sino conforme al Espíritu. El así que de la certeza o la seguridad.
el capítulo 9, el 10 y el 11, Pablo abre un paréntesis donde habla de la misericordia de Dios. La idea de la misericordia es que Dios descubre cuál es tu necesidad y Dios suple esa necesidad. Alguien escribió y dijo que la misericordia de Dios es que Dios no nos da lo que merecemos. Como somos pecadores, la paga del pecado es la muerte. Así que merecemos la muerte. Sin embargo, Romanos 6:23, Dios nos da vida eterna en Cristo Jesús, Señor nuestro. Ese así que de certeza o seguridad, pero este paréntesis nos presenta cómo y qué sucede con los judíos que rechazaron al Señor. El cuarto así que, Romanos capítulo 12, versículo 1, hasta el capítulo 15, versículo 14, nos habla del así que de la vida práctica. Leímos hace un momento en el capítulo 12, versículo 2, donde Pablo dice, no os conforméis a este siglo, sino transformaos por medio de la renovación de vuestro entendimiento. Decíamos que Pablo está expresando, no se acomoden al mundo, no se enmarquen en el mundo, no se sometan al mundo, no se conviertan al mundo, no se hagan seculares, sino transfórmense por la renovación de su mente. Explicábamos que el verbo metamorfo, transformar, produce un cambio. Y decíamos lo que es la metamorfosis, como un gusano, una oruga, se convierte en una mariposa, pero la mariposa no se hace otra vez gusano, sino que sigue siendo mariposa. De modo, dice la Biblia, 2 Corintios 5:17, de modo que si alguno está en Cristo, nueva criatura es, las cosas viejas pasaron, he aquí todas son hechas nuevas. Leímos también en 2 Corintios capítulo 3, versículo 18, que dice que el Espíritu nos va transformando de gloria en gloria como a su imagen. Amén. La belleza de la carta a los romanos es que presenta la verdadera situación del ser humano. En el capítulo 1, versículo 21, leímos que los hombres no quisieron darle gloria a Dios. Aún conociendo a Dios, decidieron no darle gloria. Entonces, su necio corazón fue entenebrecido. Y nos quedamos trabajando con entenebrecido. Decíamos que darle gloria a Dios es reflejar su carácter. Decidieron no reflejar el carácter de Dios. Decidieron no mostrar a Dios en su vida. Todos sabemos, y lo veremos en algún momento, como dice 1 de Pedro 2:9, que nosotros somos linaje escogido, real sacerdocio, nación santa, pueblo adquirido por Dios para que anunciéis las virtudes, los atributos, los perfiles, las características, las bellezas de aquel que nos llamó de las tinieblas a su luz admirable. Dios nos creó para su gloria, Dios nos creó a su imagen y semejanza. Dios nos creó para revelar y reflejar en nosotros la belleza de su carácter. Pero estos seres antediluvianos dijeron no y se negaron a dar gloria a Dios. Por eso Dios los entregó en un corazón entenebrecido, oscuro. Entonces hablamos como, en 2 Corintios 4, versículo 4, cómo Satanás ciega la mente de los incrédulos. Sí. Y en el versículo 6 decía, para que no le resplandezca la faz de Jesucristo. Y allí nos quedamos. Así que vemos una situación de aquellos que se entregan a la maldad, se entregan al pecado, su corazón, su mente pueden llegar a esa condición, ser entenebrecidos. Vamos a leer nuevamente este versículo en Romanos capítulo 1, versículo 21, y vamos a leer también el versículo 22. Dice, porque habiendo conocido a Dios, no le glorificaron como a Dios, ni le dieron gracias, antes se envanecieron en sus discursos, y su necio corazón fue entenebrecido. Profesando ser sabios, se hicieron necios, y cambiaron la gloria de Dios, del Dios incorruptible, en semejanza de imagen de hombres corruptibles, y de aves, y de cuadrúpedos, y de reptiles. O sea que vemos una condición aquí donde aparentemente se dedicaron a la idolatría. Háblenos acerca de esa de idolatría o sea que cambiaron la gloria de Dios a estas cosas y estaban adorando ídolos. Hay una necesidad en todo ser humano y es la necesidad de adorar. Todos los seres humanos necesitan adorar. Eso está dentro de su ser y no hay manera de quitarlo. Un ídolo se puede definir
como todo aquello que ocupa el lugar de Dios en nuestra vida. Hablemos primero de estas personas de la antigüedad y luego podríamos hacer, Johnny, una aproximación al tiempo presente. En el libro de Isaías, en el capítulo 44, Isaías 44. Isaías capítulo 44, versículo 14 al 18. Isaías 44, versículo 14 hasta el versículo número 18. ¿Cómo dice el versículo 14, Johnny? Vamos a intercambiar. Corta cedros para sí, y toma cipres y encina, que crecen entre los árboles del bosque, planta pino que se críe con la lluvia, de él que sirve luego el hombre para quemar, y toma de ellos para calentarse, enciende también el horno, y cuece panes, hace además un dios, y lo adora, fabrica un ídolo, y se arrodilla delante de él. Mira qué interesante es, cómo Dios está describiendo la falta de luz en la mente de esta persona. Y dice el versículo número 16, parte del leño quema en el fuego. Y sigue diciendo, con parte de él come carne, prepara un asado y se sacia. Después se calienta y dice, oh, me he calentado, he visto el fuego, y hace del sobrante un dios, un ídolo suyo. Se postra delante de él, lo adora y le ruega diciendo, líbrame, porque mi Dios eres tú. No saben ni entienden, porque cerrados están sus ojos para no ver y su corazón para no entender. Eso es corazón entenebrecido. Cuando una mente se oscurece, cuando una persona decide no darle gloria a Dios, cuando una persona decide separarse de Dios, entonces busca qué adorar. En el versículo número 23 hace una lista. Dice, número 1, adora a los hombres. Luego los antiguos comenzaron a adorar las aves. Luego los cuadrúpedos y terminaron adorando los reptiles. La mente se llena de oscuridad, la mente se oscurece y entonces empiezan a adorar ídolos. Y mira cómo dice aquí el profeta Isaías, toman un árbol, lo cortan, usan de la leña para cocinar y de la misma leña usan para hacer un ídolo y adorar al ídolo. ¿Qué nos dice eso? Que la mente está completamente entenebrecida. Sí. Todo lo que ocupa el lugar de Dios en tu vida es un ídolo. Puede llamarse familia, puede llamarse trabajo, puede llamarse carro, puede llamarse el nombre que tú le quieras dar. Lo que ocupa el lugar de Dios en tu vida es un ídolo. Siempre adoramos algo o a alguien. Si no adoramos a Dios, estamos adorando a algo. Estos hombres de la antigüedad, la mente se llenó de oscuridad porque decidieron no darle gloria a Dios. Es decir, decidieron que no reflejarían el carácter de Dios. Y entonces cayeron, Johnny, en la idolatría. Lamentablemente hoy en día vemos como mucha gente no quiere seguir a Dios, pero cae en la idolatría. Hace un ídolo de un artista, de un deportista, de un trabajo, hace un ídolo del dinero, de cualquier cosa. El asunto es que nosotros adoramos algo. Tenemos nuestra adoración aferrada a alguna cosa. Y los antediluvianos, los hombres de la antigüedad, negaron a Dios y terminaron adorando, número 1, ellos mismos adorándose a sí mismos, adorando aves, adorando cuadrúpedos y adorando reptiles. Si no, miremos qué hacían los egipcios que tenían en la tiara, en la corona egipcia, había una serpiente, y así vemos en Grecia, adoraban a los seres humanos, siempre bustos, imágenes de hombre, en Roma el ave, el águila, y así pudimos seguir buscando, y vemos en la antigüedad cómo terminaron adorando animales. Entonces, mirando atrás, podemos ver eso, pero aún estamos hablando de que en estos días existe la idolatría, aún adorando artistas, casas también, vehículos, puedo decir, dinero, trabajo, pueden tomar el lugar de Dios. Sí, señor. Aún así existen ídolos y la gente se arrodilla delante de ellos. Entonces, vamos ahora al versículo 24 del libro de Romanos, ¿Cómo no? Romanos capítulo 1,
Y vamos ahora a mirar el versículo 24 porque estamos siguiendo una secuencia de cómo Dios actúa al ver estas cosas y estas personas se entregaron estas cosas. Ahora el versículo 24 dice, por lo cual también Dios los entregó a la inmundicia, a las concupiscencias de sus corazones, a que deshonrasen entre sí a sus propios cuerpos. Así que vemos una condición aquí y tenemos que hacernos una pregunta. ¿A qué entregó Dios a los hombres que les rechazaron? O sea, ¿a qué? ¿Por qué? Hay una frase que aparece en el versículo 24 y es Dios los entregó. Y la misma frase se repite 2 veces más. Por ejemplo, si miramos el versículo número 26, Johnny, mira lo que dice. Por esto Dios los entregó a pasiones vergonzosas, pues aún sus mujeres cambiaron el uso natural porque es contra naturaleza. Y más adelante en el versículo 28 aparece otra vez la frase Dios los entregó. Y como ellos no aprobaron tener en cuenta a Dios, Dios los entregó a una mente reprobada para hacer cosas que no convienen. 3 veces aparece la frase Dios los entregó. Versículo 24, dice el 24, Dios los entregó a la inmundicia en la concupiscencia de sus corazones. Versículo 26, los entregó a pasiones vergonzosas. Versículo 28, los entregó a una mente reprobada. Llama la atención la frase Dios los entregó. Los exegetas dicen que Dios los entregó se puede traducir como un abandono judicial. Ok, ustedes insisten en esa situación, insisten en seguir ese camino, insisten en hacerlo de esa manera. Entonces, legalmente, judicialmente, adelante. Por ejemplo, hay algo interesante en esto, interesantísimo, y es cómo Dios usa su misericordia. En el libro de Génesis, en el capítulo 6, versículo 3, mira lo que hizo Dios, Johnny, la misericordia de Dios, pero al final los entregó. Génesis capítulo 6, versículo número 3. Los antediluvianos insistían en no adorar a Dios. Insistían en vivir como yo querían. Dice el versículo 3. Y dijo Jehová, no contenderá mi espíritu con el hombre para siempre, porque ciertamente él es carne, mas serán sus días, como dice, 120 años. Noé predicó 120 años desde ese momento. Sí. La misericordia de Dios. Dios le dio tiempo, pero ellos insistieron en su posición. Bueno, ustedes insisten en su posición, sí, pues yo los voy a entregar. A los 120 años Dios los entregó. ¿Qué cosa vino? El diluvio y los arrasó a todos. Es bueno tomar en cuenta, Johnny, dejar bien claro que lo que estamos estudiando se refiere a los hombres de la antigüedad. Sí. Lo que ocurrió en la antigüedad. Pablo nos está diciendo lo que ocurrió allá atrás. Lo curioso es que cuando comparamos lo que ocurrió en la antigüedad con lo que estamos viviendo hoy en día, nos quedamos asombrados, porque todo se está repitiendo de la misma manera. Inclusive cuando aparece la frase Dios los entregó, notamos ciertas consecuencias en el tiempo presente. Romanos capítulo 1, versículo 24, volvamos otra vez a qué fue que Dios los entregó. Es lindo y maravilloso entender esto para no repetir los errores del pasado. Dice el versículo 24, por lo cual también Dios los entregó a la inmundicia en la concupiscencia de sus corazones, de modo que deshonraron entre sí sus propios cuerpos. Y ahora, Johnny, entramos en unos detalles que son peligrosos. Mira el versículo 25. Romanos capítulo 1, versículo 25. ¿Cómo dice tu Biblia? Dice lo siguiente, ya que cambiaron la verdad de Dios por la mentira, adorando y sirviendo a la criatura antes que al Creador, el cual es bendito por siempre. Amén. Aquí aparece una palabra interesante, Johnny. La palabra culto. Cuando hablamos de la palabra culto, pensamos en la palabra adoración. Sí. Hay un problema de adoración. Cuando una mente está entenebrecida, cuando una mente está llena de oscuridad, termina cayendo en la idolatría. Por tanto, hace un culto que no es verdadero, ni genuino, ni correcto. Adora a las criaturas antes que al Creador. Dios judicialmente abandona o entrega a la persona que insiste en ese estilo de vida separado de Dios.
Sí, Ujú. lo que estoy viendo aquí es que está explicando, me gusta cómo lo está explicando porque muestra que la persona insiste. Exactamente. Dios, por medio de su Espíritu Santo, Exactamente. apela al corazón, apela a que no lo haga, apela a que se arrepienta, Exactamente. sigue apelando. Aún Exactamente. mostró el ejemplo de Génesis, cuando antes del tiempo diluvio, misericordia, 120 años, pero Exactamente. llega un momento Exactamente. cuando Dios dice, eso es lo que tú quieres, ya he Exactamente. tratado, he hecho todo lo que puedo hacer, y tú sigues, continúas, insistes en esto, por lo tanto te entrego a lo que tú quieres hacer. Dios es tan misericordioso, Johnny, que cuando Abraham vino para Canaán le dice, la maldad del amorreo no ha llegado a su colmo. Ujú. En otras palabras, estoy teniendo misericordia. El pueblo Gloria a de Dios. Israel, como Dios esperó. Dios muestra su misericordia. Sodoma y Gomorra, como Dios esperó. Pero cuando llegó el momento, llegó el momento. Es interesante lo que está envuelto en ese versículo 25-26, con la palabra culto, Johnny. O sea, esto de dando culto, ¿qué Ujú, significa para la persona en cuanto a su mentalidad, a cómo vive su vida ujú, y en qué rumbo va? ¿En ujú, cuál rumbo va? ujú. Dar culto y adorar van juntos. Ujú. La adoración es clave. Tristemente, la gente piensa que hacer un culto es ya adorar. Y tristemente eso no es verdad. La adoración es un estilo de vida. Amén. La adoración es una manera de ser, una forma de vivir. Si es verdad que alcanzamos la salvación en Cristo Jesús, si es verdad que Cristo ha cambiado y transformado nuestra vida, de día, de noche, afuera, adentro, en cualquier lugar que estemos, reflejaremos la belleza de la santidad de Cristo. Nuestra vida reflejará a Jesús. Por ejemplo, en el libro de Apocalipsis, capítulo 14, versículos 6 al 9, se presenta claro la palabra adoración. Apocalipsis capítulo 14, versículos 6 al 9. Y aquí hay mucho que decir, porque lamentablemente mucha gente piensa que un culto es ya la adoración. Y tristemente eso no es así. La adoración es un estilo de vida, la adoración es una forma de ser. Apocalipsis capítulo 14, versículo 6, ¿cómo dice el versículo 6? Excelente. Dice el versículo 6, y vi otro ángel volar en medio del cielo que tenía el Evangelio eterno Amén. para predicarlo a los moradores de la tierra y a toda nación y tribu y lengua y pueblo, Y miren lo que dice ese ángel. diciendo en alta voz, temed a Dios y dadle gloria, porque la hora de su juicio ha venido, y adorad a aquel que hizo el cielo y la tierra y el mar y las fuentes de las aguas. Aquí está la palabra adoración. Ujú. Y adorad al Creador. Vivan un estilo de vida que refleje que ustedes son del Creador, que ustedes viven bajo el señorío del Creador. ¿Y quién es el Creador? Cristo Jesús. Dice Juan 1, 1 al 3, en el principio era el Verbo, y el Verbo era con Dios, y el Verbo era Dios. Todas las cosas por Él fueron hechas, y sin Él nada de lo que ha sido fue hecho. Versículo 14. Y el Verbo se hizo carne y habitó entre nosotros. Si Cristo es tu Señor, si Cristo es mi Señor, si vivimos bajo el señorío de Cristo, entonces viviremos adorando a Cristo, adorando a Dios. Nuestro estilo de vida reflejará al Dios que creemos. Hay un libro que se llama, el autor se llama A.W. Tozer, La creencia en el Dios Santo, algo así es el título del libro. Y él dice, Tozer dice en su libro, que nuestro estilo de vida, nuestra forma de vivir, dice cómo es el Dios que nosotros adoramos. ¿Cómo es la vida que usted está viviendo? ¿Cómo es la vida que usted lleva? Eso le dirá cómo es el Dios que usted adora. Ujú. Porque la adoración no es un culto, es un estilo de vida, es una forma de ser. Por eso la palabra arrepentimiento, cambio de la mente. Por eso Pablo dice, tenemos la mente de Cristo. Por eso dice, transformado por medio de la renovación de vuestro entendimiento. Cambiar la mente, una persona convertida. Cristo dijo, el que no naciere de agua y del Espíritu no entrará en el reino de los